Y la verdad de Dios es que Jesucristo vino para morir por ti y a través de su muerte tú tengas vida. Dios te bendiga, amado amigo y hermano que nos estás viendo a través de este internet, a través de Facebook y a través de YouTube. Esta es la Iglesia Defensores de la Fe, la Iglesia del Tabor, que radica en el pueblo de Río Grande, cuyo pastor lo es el reverendo Esteli García, celebrando un culto más para la gloria y la honra del Señor. Este que te habla, el hermano Carlos López. Para comenzar este culto de adoración a Dios, nosotros vamos a elevar una oración al Dios del cielo para que Dios bendiga este culto y le bendiga a cada uno de los que nos están viendo a través de estos medios. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, oh Dios, porque solamente tú la mereces, Señor amado. En esta mañana, Dios amado, volvemos otra vez a transmitir, oh Dios, un culto de adoración a ti, Señor amado. Padre amado, para que tú, oh Dios, bendiga a todo aquel que nos va a ver, oh Dios, a través de estos medios. Yo te pido bendición para ellos. Yo te pido también, oh Dios, que tú derrames de tu espíritu y de tu poder sobre cada uno de ellos. Que tú hagas, Señor, el milagro, amén, que ellos necesitan en su vida. Que tú, oh Dios, suplas sus necesidades y contestes, oh Dios, cada una de sus peticiones, Padre. Que todo lo que se haga, Señor, aquí en este culto, de principio a fin, oh Dios, sea todo dirigido para la gloria y la honra de tu maravilloso nombre, Padre amado. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero darle lectura a una porción bíblica que se encuentra en el libro del Salmista. Quiero darle lectura al Salmo número 1. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dice el Salmo 1, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A Dios sea la gloria, y Dios siga bendiciendo su maravillosa palabra, que la palabra misma dice que ella no tornará vacía, sino que hace la obra, amén, para la cual es enviada, para salvar, para sanar, para redarguir, para corregir, para instruir, amén, al hombre en justicia. Así le estableció Dios, y así es su palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a seguir adelante y vamos a dejar a unas hermanas, amén, que tienen unos cánticos especiales para el Señor. Y yo voy a dejar primeramente a mi hermana Carmen Iri, y luego que mi hermana Carmen Iri concluya, estará ministrando también mi hermana Bianca Morales. Dios les bendiga, y mi hermana Carmen Iri con ustedes. Dios les bendiga. En esta hora hemos de adorar al Señor con la alabanza. Alaba a Dios. Sí, Señor, porque bueno es alabar a Dios, y en todo tiempo. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adora mi alma.
destruir y quebrante tu esperanza toda trama de Satán, y tú sientas el deseo de ceder a la tentación. Soporte el mal momento y tú podrás vencer. Alaba a Dios, puede obrar si tú le alabas. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan te serán solo un recuerdo y caerán sin poder si tú le alabas. Satanás es un mentiroso y quiere hacernos pensar que somos pobres cuando él sabe que hijos somos de un gran rey. Levanta fuerte escudo de fe, la batalla has de ganar, y sabemos que Cristo vive y toda obra hizo ya. Alaba a Dios, puede obrar si tú le alabas. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan que serán solo un recuerdo y caerán sin poder si tú le alabas. Oh, vive Señor, tú eres grande y poderoso, y en esta hora te alabamos, Señor, junto con mis hermanos Ricardo y Marco, Señor, con nuestras voces, con nuestros talentos, porque tú eres grande y poderoso, único Dios. Satanás es un mentiroso y quiere hacernos pensar que somos pobres cuando él sabe que hijos somos de un gran rey. Levanta fuerte escudo de fe, la batalla has de ganar, y sabemos que Cristo vive, toda obra hizo ya. Alaba a Dios, puede obrar si tú le alabas. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan te serán solo un recuerdo y caerán sin poder si tú le alabas. Alaba a Dios, puede obrar si tú le alabas. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan que serán solo un recuerdo, caerán sin poder si tú le alabas. Oh, sí, aleluya. Poderoso es mi Dios, para siempre su misericordia. Te adoramos, Señor. Lindo eres. Dios te bendiga, hermano. En esta hora quiero adorar al Señor por medio de un himno que lleva como título El Milagro. Porque, hermano, cuando nosotros pensamos en quiénes éramos y cómo quizás podíamos haber estado sumidos en el pecado, agradecemos más y podemos ver que ciertamente es un milagro que el Señor en su gracia eterna nos haya decidido salvar y haya enviado a su único Hijo por nosotros, cuando ciertamente no lo merecíamos. Así que para la gloria y la honra del Señor, el milagro. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre.
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, yo he sabido, tengo vida, tengo dueño, soy querido. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Padre amado. Gracias, Señor. Aleluya. Y he aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, yo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
y dormido en su regazo yo he sabido. Tengo vida, tengo duermo y soy querido. Porque aunque todos me den, yo sé que tú me amas, Señor, que estás conmigo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Que el Señor te bendiga en esta hora. Gózate en el Señor. Amén, qué bueno. Dios bendiga a estas hermanas y esas preciosas alabanzas, amén, que han entonado para la gloria y la honra del Señor y para el deleite de vuestras almas. Ahora, amados hermanos, nos preparamos, amén, para oír el mensaje de la palabra del Señor que esté en los labios de nuestro pastor, el reverendo Héctor García, amén, con el tema vida a través de la muerte, utilizando como texto bíblico el libro de Efesios, el capítulo 2 y verso número 1. Dejamos con ustedes a nuestro pastor, el reverendo Héctor García, con ustedes. Dios es bueno y este es el día maravilloso que Él creó para nosotros, así que te invito a adorarle y a glorificar su nombre, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros como criaturas en el momento, especialmente en el momento histórico en que vivimos, donde la gente está alejada de Dios, donde todo el mundo quiere hacer su voluntad y se olvidan de los parámetros divinos y de la realidad hermosa del Dios omnipotente que está con nosotros para bendecirnos, pero la gente no quiere la bendición de Dios. Y un día como hoy, pues nosotros nos congregamos a través de este medio para adorarle y glorificar su nombre. Y por eso te invito a considerar conmigo el pasaje que tenemos para hoy, el tema vida a través de la muerte, fundamentado en el capítulo 2 del libro de la carta a los Efesios. El verso número 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, lo que vamos a hablar y el tema que tenemos por delante, hay mucho que decir al respecto, especialmente porque hoy comienza la celebración de un evento que es anual en nuestro país y en otros países. Le llaman la Semana Santa. Yo creo que todas las semanas son santas, pero en esta semana se pretende recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, y los últimos días que Él estuvo en la tierra. Pero realmente la gente ha desvirtuado el concepto y nosotros pues nos alegra celebrar, pero tiene que ser en el contexto correcto, el contexto de la palabra de Dios, lo que implica para nosotros realmente. Porque para la gente hoy, la celebración de esta semana, lo que implica sencillamente es fiesta. Para mucha gente significa borrachera, para mucha gente significa tiempo en la playa. En fin, una serie de actividades que la gente celebra y lo menos que se acuerda es de Jesucristo. Inclusive el llamado Viernes Santo, que la gente lo celebra como el día de la crucifixión de Jesucristo, mucha gente pues aparentemente tienen una actitud, ¿verdad?, de adoración, tienen una actitud de celebración de la muerte de Jesucristo, ¿verdad?, o de recordación, más bien, no es celebración, recordación. Pero cuando termina el Viernes Santo ya empieza la fiesta seria, empiezan las bebelatas, la comida en exceso, empieza el ir a las playas, etc. Participar de un montón de actividades que no tienen nada que ver con la realidad espiritual del ser humano. Así que yo te invito en este día a considerar lo que significa realmente la muerte de Jesucristo. Por eso el tema nuestro hoy es vida a través de la muerte. Obviamente la muerte de la que hablamos es la de Jesucristo, pero eso tiene unas implicaciones más serias y profundas de lo que mucha gente cree. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre Jesucristo, nosotros entendemos que Pablo ha sido el mayor intérprete de las enseñanzas de Jesús, porque Jesús se le reveló a Pablo, se le apareció en el camino, y luego Pablo estuvo con Jesucristo durante muchos años aprendiendo. Jesús le estuvo explicando el Evangelio. Por eso es que Pablo habla de la manera que habla, porque Jesús mismo se lo enseñó. Él estuvo 15 años en la presencia del Señor, ¿verdad?, aprendiendo con el Señor, según él mismo lo revela en la carta a los Gálatas. Y nosotros pues aprendemos de las enseñanzas de Jesús que nos presenta Pablo.
Y por eso Pablo se ha convertido en el que dicta la doctrina de la iglesia cristiana en este tiempo. Y no meramente las doctrinas que a veces nosotros quisiéramos desarrollar, sino todas las doctrinas del Evangelio, que son importantísimas todas. Y nosotros pues tenemos que recibirlas, aprenderlas y ponerlas en función en nuestras vidas, antes de tratar de asignárselas a otros. Porque el problema de mucha gente es que quieren que otros vivan el Evangelio, pero ellos no lo viven. Y nosotros tenemos que ser honestos en nuestra presentación ante el mundo, y cuando requiramos de alguien que practique el Evangelio, nosotros tenemos que practicarlo primero. Eso es lo que en esencia significa el estar en la presencia del Señor y el participar de su iglesia. Nosotros en la iglesia lo que hacemos es preparar gente para el reino de Dios. No buscamos otra cosa. Por eso mucha gente ha equivocado el camino y están llevando a cabo actividades que no corresponden a la iglesia. E inclusive a veces pretendemos volver a lo que pasó con la iglesia en la época de Constantino, que la iglesia se convirtió en la religión oficial del Estado, y la iglesia no está llamada a eso. Hoy hay mucha gente que pretende que la iglesia tenga presencia en el Estado, y bueno, estamos aquí en el mundo, y la Biblia dice que estaremos en el mundo mientras estemos en la tierra, y nos moveremos dentro de este ambiente, pero no es para que nosotros hagamos pacto con el Estado, con el gobierno, porque precisamente el mensaje de la iglesia muchas veces tiene que hacer señalamientos de lo que hace el gobierno, y nosotros pues no podemos tener compromiso, no podemos tener, como dicen por ahí, dedos atados con el gobierno. Nosotros sencillamente estamos aquí para hacer señalamientos conforme a los estatutos de la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha definido como bueno para el ser humano en este tiempo, aunque a mucha gente no le guste. Uno de los problemas que tenemos los ministros y la iglesia en general es que cuando señalamos las cosas como las dice la palabra, a mucha gente no les gusta, porque hay señalamientos que hacer que están en contra del actuar normal de la gente, y por eso pues a veces nos rechazan, a veces hasta nos persiguen y dicen un montón de cosas contra nosotros, tratan de acallarnos, tratan de evitar que nosotros nos manifestemos, en fin, intentan todo tipo de cosas para evitar que la iglesia haga su trabajo. Pero yo quiero en este día decirte que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. La iglesia fue establecida por Jesucristo, y Jesucristo la estableció a precio de sangre. La iglesia fue establecida en virtud de que Jesucristo, que es nuestro Señor, que Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, tuvo que dar su vida para que muchos entendieran el significado de su advenimiento a este mundo y de su trabajo aquí en la tierra cuando estuvo hace 2000 años. Así que cuando presentamos nosotros el concepto que traemos ante tu consideración hoy, la vida a través de la muerte, estamos hablando no meramente de muerte física ni de vida física, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de muerte espiritual, y que aunque mucha gente no lo quiera reconocer y aunque muchos lo nieguen, pero nosotros tenemos una naturaleza dual. Somos materia, pero también somos espíritu. Dios nos creó así para que nosotros podamos no solamente relacionarnos con los demás seres de la creación, sino que también nosotros nos podamos relacionar con Dios. El Creador quiso que la criatura se relacionara con Él. Y nosotros lo que pretendemos proclamar a través del mensaje del Evangelio es que Dios tiene el deseo de comunicarse, de tratar con el ser humano, de manera que podamos mantener una relación armoniosa y que un día podamos optar porque el propósito de Dios se cumple en nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Precisamente que nosotros estemos en su presencia por toda la eternidad. Que vivamos con Dios, que vivamos en el mismo ambiente de Dios por toda la eternidad. Ese es el objetivo final de la iglesia. Y eso es lo que nosotros pretendemos enseñar, predicar, manifestar al mundo a través de los medios que sean necesarios. Porque Dios ha puesto todos los medios a disposición del ser humano para la comunicación efectiva. Y nosotros vamos a utilizarlos mientras sea necesario. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca. Hay una encomienda a la iglesia, que es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Obviamente no todos podemos ir a todo el mundo. Inclusive no todos podemos ir a algunos lugares, siquiera. Y mucho menos, por más que usted viaje, usted no puede visitar todos los lugares de este planeta, es demasiado grande. Y la vida no es suficiente para que usted pueda llegar a cada rincón del planeta. Pero podemos hacerlo de diversas formas.
uniéndonos primero que nada, uniéndonos, nosotros, que es el asunto de la iglesia. La iglesia tiene que estar unida porque tenemos un mensaje común. Y además de eso, nosotros podemos utilizar todos los medios disponibles, como este que estamos usando hoy. Este medio de comunicación, pues, es muy significativo en este tiempo, porque inclusive nos permite alcanzar gente que nosotros ni siquiera conocemos, que no estamos viendo, que no sabemos ni siquiera quiénes son. Y podemos alcanzarlos a través de este medio, las ondas etéreas que nos permiten llegar, que permiten que nuestro mensaje llegue, y que inclusive gente al otro lado del mundo pueda no solamente oírnos, sino también vernos, pueda ver lo que estamos haciendo, puedan escuchar nuestras palabras y puedan prestar atención y puedan dedicarle tiempo y puedan entonces tener una reacción al mensaje que predicamos. Esa es la realidad del Evangelio y nosotros estamos aquí y estamos comprometidos para que esa realidad se siga llevando a cabo y se siga efectuando dentro del ámbito y los parámetros necesarios para que se cumpla con la responsabilidad que Dios nos asignó a través de Jesucristo antes de irse de esta tierra hacia el cielo. Así que te invito a seguir compartiendo conmigo en este día este tema, este mensaje, porque tiene relevancia, tiene mucho significado, tiene importancia vital para tu vida. Y yo espero que el Señor te ayude, te bendiga y te dé la capacidad para entender y para tomar las decisiones que correspondan. Porque el objetivo nuestro no es meramente hablar, no es llevarte un mensaje, es que ese mensaje penetre en ti y te haga reaccionar. Porque sabes que la Biblia dice que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el encargado de hacer llegar ese mensaje hasta ti no soy yo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar hablando a tu vida. Y el Espíritu Santo es el que tiene la función de convencerte. Una de las funciones esenciales del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, dice la Biblia. Él convencerá al mundo de pecado. Y entonces eso es posible en virtud de que tú escuchas la palabra y ahí está el Espíritu Santo haciendo su labor. Con la palabra va el Espíritu Santo a tu corazón y empieza a señalarte los puntos que correspondan a tu vida. Y tú vas a saber y vas a sentir que hay algo de lo que dice la palabra de Dios que te toca, que te corresponde a ti. Hay algo que es para ti exclusivamente. Y hay gente que ha dicho, pero ¿por qué ese predicador está diciendo cosas para mí? Pues porque el Espíritu Santo te está tocando. No es que el predicador conozca tu vida. Nosotros no tenemos la facultad de conocer a mucha gente. Mucha gente de las que nos escucha, inclusive cuando vamos a algún lugar donde está gente congregada, la mayor parte de la gente que está ahí posiblemente no nos conoce, a lo mejor ninguno nos conoce, pero Dios te conoce. Y cuando nosotros predicamos el mensaje de la palabra de Dios, esa palabra llega a tu corazón. El Espíritu Santo se encarga de que esa palabra tenga un efecto. Por eso es que Isaías decía que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y es importante que tú entiendas este concepto, para que sepas que cuando recibes esta palabra, sea a través de mí o a través de cualquier predicador de los muchos miles que hay en esta tierra, cualquiera de ellos que hable y tú escuches, vas a tener el mismo efecto, porque es la palabra de Dios. No es la palabra mía ni la palabra de ningún predicador, es la palabra de Dios, y esa palabra sí es efectiva, esa palabra tiene poder. Así que nosotros predicamos este evangelio para hacer saber al mundo que Jesucristo dio su vida, que el propósito del Calvario es esencial para la restauración del ser humano en el ámbito espiritual, para lograr la consecución de la vida eterna en su vida. Dios quiere que tú seas eterno y que participes de la eternidad, pero la eternidad en su presencia. Porque lamentablemente tenemos que decirte que si no vas a la presencia de Dios en la eternidad, vas a estar en un lugar indeseable. Y eso no es lo que queremos. Sino queremos que tú participes de la gloria de Dios, que tú participes de la bendición abundante que Él ha reservado para cada uno. Así que cuando Pablo nos habla de la vida, él nos dice que la vida viene a través de la muerte. Y aunque el pasaje que leímos, que citamos en esta mañana, de que Efesios 2, el verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate, Él te está hablando del proceso natural de vida. Pero lo está contrastando, ¿verdad? Porque usted sabe que la vida y la muerte se dan en un contexto humano y la secuencia o el proceso que nosotros vivimos ocurre con la vida inicialmente,
hasta llegar a la muerte. Ese es el proceso de vida normal. Nacemos un día para morir otro. Ese es el proceso de vida normal. Pero espiritualmente es al revés. Espiritualmente el proceso es inverso. Pablo dice, estabas muerto en tus delitos y pecados. Estabas muerto, pero Dios te dio vida. Te sacó de la muerte para llevarte a la vida. Fíjate que Pablo mismo, cuando escribe en otra ocasión a los Colosenses, él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y él dice, porque habéis muerto, aleluya, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tú mueres, mueres al pecado. Ese es el proceso espiritual, para que entonces tú puedas vivir. Por eso es que nosotros estamos hablando de hoy de vida a través de la muerte, porque para poder vivir necesitas morir, contrario a lo que ocurre en la vida natural. Para poder morir necesitas vivir, y obviamente la gente no quiere morir, pero una vez que está viva sabe que va a morir, porque ese es el proceso natural de vida humana. Pero cuando hablamos de vida espiritual, el proceso es a la inversa. Tú estás muerto. En el mundo tú estás muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores desde el principio. El pecado del hombre en el principio, el pecado en el Edén, el pecado original, trajo como consecuencia la muerte. Como resultado trajo la muerte. Porque Dios se lo había advertido. El día que peques vas a morir. Porque el hombre era inmortal. Y entonces él no conocía lo que era la muerte. ¿Sabe? No sabemos cuántos años vivió Adán en el Edén, ¿verdad? Pero el día que pecó, el día que le hicieron caso él y su mujer a la serpiente, a la Satanás, pues entonces ese día adquirieron la muerte como recompensa o como consecuencia, como resultado del pecado. Por eso es que Pablo decía, la paga del pecado es muerte. Y él dice también, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. Independientemente de que nosotros no estábamos allí, pero heredamos el germen del pecado. Porque cuando nosotros nacemos ya con ese germen. Porque ese germen está en la semilla. El mal está en la semilla. Por eso que cuando el hombre y la mujer se unen para formar una criatura nueva, ya ahí está el germen del pecado. Y cada persona que nace en pecado. Obviamente cuando el niño es un bebé, cuando el ser humano es un bebé, pues está en un estado de inocencia, no tiene conciencia de pecado. La conciencia se va adquiriendo poco a poco en el proceso de vida. Pero los niños, los infantes, pues no tienen pecado, porque ellos no se han expuesto al mundo y no han adquirido la conciencia. Pero una vez que adquieren la conciencia, ya. Entonces tienen que entrar en el proceso natural de vida humana. Y ahí les corresponde también entender que tienen que tomar una decisión con respecto a su vida espiritual. Porque de no hacerlo, su vida se va a desarrollar dentro de ese ámbito de pecado y jamás va a poder alcanzar la vida eterna. Pero para alcanzar esa vida, pues hay que realmente pasar por el proceso que Dios estableció, que es un proceso, como decía el apóstol Pablo, de muerte a vida. Por eso es que él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, y el pecado nos acompaña desde el principio. David decía, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es una realidad humana común que está ahí. El solo hecho de estar vivo nos hace pecadores. Nadie puede reclamar que no ha pecado, porque una vez que adquiramos la conciencia, después que nacemos y nos desarrollamos, aún en la niñez, ya en la niñez el ser humano adquiere conciencia. Los primeros años, no sabemos exactamente cuándo, porque en cada persona es distinto, pero entre los primeros 5 años posiblemente está el estado de inocencia del ser humano. Pero una vez que va adquiriendo conciencia, hay niños que quizás hasta antes la pueden adquirir, que saben lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que estamos tratando de decir. Una vez que usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, usted adquirió conciencia y tiene conciencia de pecado ya. Así que usted entonces tiene que tomar una decisión de servir a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que darle importancia aún a la niñez. Y hay que hacer un llamado, con nosotros como ministros de Dios, cuando hacemos un llamado al arrepentimiento, esto incluye a los niños. Los niños tienen que aprender a tomar decisiones desde pequeños. Una vez adquieren esa conciencia, tienen que poder tomar una decisión que les permita adquirir la vida eterna, la vida abundante de Dios. Así que ese es el proceso real que nosotros predicamos, que nosotros procuramos que cada persona experimente. Porque la vida cristiana es una experiencia. La vida cristiana no es una teoría. Esto no estamos nosotros predicando algo sencillamente que nosotros nos inventamos, no.
Nuestra norma de fe y conducta es la Biblia, la palabra de Dios, obviamente. El que no ha conocido a Dios no le importa la Biblia. Y yo no puedo pretender que una persona que no haya conocido a Dios reciba los mandamientos de Dios de la palabra. Para eso hay que tener una experiencia primero. Para eso hay que haber tropezado con Jesucristo y romperse en 1000 pedazos, como decía el Señor. El Señor dijo, yo soy la piedra angular y el que tropiece con esta piedra será quebrantado. Son una de las expresiones de la Biblia que habló Jesucristo. O sea, quebrantar es romper. Así que si usted tropieza con Jesucristo, usted se tiene que romper. El proceso de vida espiritual comienza con un rompimiento. Una experiencia que puede ser quizás difícil para algunos, produce llanto. Yo he visto gente, hombres, venir a los pies de Cristo llorando, porque al reconocer que necesitan a Jesús, al reconocer que necesitan salvación, al reconocer que han sido pecadores y que tienen que empezar una vida nueva, tienen que pasar de muerte a vida, eso los compunge. Como le digo, yo he visto hombres duros, mujeres duras. Una vez una dama me dijo, pastor, yo nunca había llorado en mi vida. En ese tiempo tenía como unos 30 años. Y se convirtió al Evangelio, nos visitó y se convirtió ese día. Tomó su decisión de servir a Cristo. Y después del culto, pues cuando la saludamos y hablamos, ella me dijo, pastor, yo tengo que confesarle, en mi vida yo había llorado. Yo no sabía lo que era llorar, pero hoy tuve que llorar delante del Señor. Y eso es lo más lindo que hay. Llorar delante de Jesucristo, llorar delante del Señor, es la experiencia más hermosa que puede experimentar un ser humano. Hay gente que quizás se burla de esto, hay gente que no lo entiende, pero esa es la realidad. Cuando uno llora, uno se compunge, quiere decir que nuestro espíritu se eleva ante Dios. Nuestra realidad espiritual sobresale. Porque el llanto, ¿saben qué es el llanto? El llanto es una forma de limpieza espiritual. Cuando una persona tiene problemas y se vuelve dura y no llora, eso le hace mucho daño. El llorar nos limpia las emociones y nos ayuda a experimentar paz, tranquilidad, regocijo, sosiego. Y por eso es importante el llanto. Dios lo creó en nosotros por esa razón, porque es la forma que tenemos para limpiarnos internamente. Cuando lo que está dentro sale al exterior, el llanto es un símbolo de eso. Las lágrimas que brotan de nuestros ojos, que se producen, están ahí y se producen. Y usted quizás normalmente no está viendo eso, pero cuando esa lágrima empieza a salir, es de usted. Es una expresión sentimental, emocional. Por eso, cuando una persona muere, cuando un familiar de una persona muere, yo no me atrevo a decirle a una persona no llore. Yo creo que eso es maltrato. Hay que decirle llora. Hay que decirle llora. Lo único, hay que decirle, hay que orientarle, no te desesperes. No permitas que eso te produzca desesperación, te saque del balance normal. Pero llora, expresa tus sentimientos, expresa tus emociones, porque eso te va a ayudar. Va a sacar de ti ese pesar que hay en tu corazón. Va a sacar de ti esa condición, ¿verdad?, de sufrimiento que está ahí arraigado. Y tú vas a experimentar cierta paz, tú vas a experimentar regocijo y vas a experimentar tranquilidad. Y eso es importante. Por eso, si tú sientes deseo de llorar, llora. Porque Dios te está haciendo más humano. Aleluya. Parte de nuestra humanidad es esa. Y tenemos que ejercitarla en los momentos que sea necesario. No es para estar llorando todo el tiempo, pero hay que llorar. Hay que llorar, porque así es que tú empiezas a experimentar el proceso de cambio espiritual en tu vida. Ahí es que, especialmente cuando tú estás pasando de muerte a vida, la muerte representa sufrimiento, la muerte representa ansiedad, la muerte representa desasosiego. Pero cuando tú tomas la decisión de servir a Cristo, tú pasas de muerte a vida. Aleluya. La Biblia nos habla de 2 posibilidades de nacimiento y 2 posibilidades de muerte. Entonces, hay una expresión que nos decía alguien en una ocasión. Decía, el que nace una sola vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere una sola vez. Y eso es explicable en forma sencilla. El que nace una sola vez, que nace solamente en términos materiales, el que nació un día del vientre de una mujer, ese es lo que le espera, son 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Pero el que nace 2 veces, el que no solamente nace, como le dijo el Señor a Nicodemo, el que nace del agua y del agua.
cuando una persona nace, se libera una fuente. Por eso a la mujer le dicen que está rompiendo fuente, porque el vientre materno está lleno de agua para proteger a la criatura. Y eso se tiene que eliminar cuando el bebé va a nacer. Y entonces, pero ese que nace una sola vez del agua va a morir 2 veces. Pero el que se preocupa no solamente de eso, el que una vez que está vivo se preocupa por su vida espiritual y nace espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que renacer. No es solamente haber nacido del agua, no solamente haber nacido de una mujer, salir del vientre de una mujer. No, tú tienes también que nacer del Espíritu. Tú tienes también que nacer cuando tú tomas la decisión de servir a Cristo y le rindes tu vida a Él. Eso es lo que se llama en el Evangelio el nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que renacer. Aleluya. Tú quieres ver la gloria de Dios, quieres ver el reino de Dios, tienes que renacer. Obviamente Nicodemo, como buen ser humano, no entendió, porque él lo escuchó en términos puramente humanos, pero que es necesario que yo me meta otra vez en el vientre de mamá para nacer de nuevo. Jesús le dijo, no, tú eres doctor de la ley, tú eres maestro en Israel, pero no entiendes, porque estos son asuntos espirituales. Y los asuntos espirituales se entienden de forma espiritual. La gente a veces trata de entender a Dios desde una manera puramente humana, y a Dios no se puede entender así. Para entender a Dios tú tienes que meterte en la dimensión divina. Tú tienes que entrar en lo que yo llamo el mundo exclusivo de Dios, donde ahí ocurren cosas extraordinarias, cosas como él mismo dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Eso ocurre en la dimensión divina. Cuando tú entras a esa dimensión, cualquier cosa puede pasar. Por eso es que Isaías decía, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿ya? Dios tiene sus propios pensamientos, su propia forma de ver las cosas. Nosotros no podemos pretender que las cosas de Dios se vean de la manera humana. Por eso es que mucha gente no nos puede entender. Por eso es que inclusive mucha gente dice que nosotros estamos locos, porque no han sido capaces de entender lo que Dios realmente hace. Que en el mundo de Dios, en el mundo exclusivo de Dios, en la dimensión divina, las cosas suelen ser diferentes. La lógica humana no corresponde con la lógica divina. La matemática de Dios es distinta a la del ser humano. Y yo siempre doy este ejemplo. En el capítulo 40 de Isaías dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues, ¿qué está diciendo ahí? En la matemática humana, la multiplicación por 0, ¿cuánto da? 0. Eso es lo que nos enseñan los matemáticos. Usted multiplica algo por 0, pues no tiene nada. Si lo multiplica, pues no lo puede multiplicar y da 0. Pero Isaías nos dice que en la matemática de Dios, Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, que Dios multiplica por 0 y le da un montón. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sí, eso no es posible en el ámbito humano, pero en el ámbito de Dios sí. Porque la reacción divina y los hechos divinos suelen ser diferentes a los hechos humanos. Así que el pasar de muerte a vida, aunque parezca una contradicción, aunque parezca una locura, esa es la realidad en el mundo de Dios. Tú y yo hemos pasado de muerte a vida cuando confesamos su nombre. Aleluya. Por eso es que yo estoy participando de la vida. Aunque yo esté expuesto a morir físicamente, pero ya mi vida está escondida con Cristo en Dios, como decía Pablo. Mi vida ya está asegurada. Yo no tengo que tener ninguna preocupación mientras me mantenga siguiendo el orden de Dios. Mientras me mantenga haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer. Si yo me alejo de este orden, si yo empiezo a hacer cosas que son contrarias a su propósito y a su voluntad, entonces yo pierdo esa estadía en su presencia. Yo pierdo la capacidad de estar en su dimensión. Entonces vuelvo a la dimensión humana y tengo problemas. Por eso es que nosotros te invitamos constantemente a que entres en la dimensión divina, a que decidas servir a Cristo, porque es una experiencia única en la vida que no se compara con nada más. Aleluya. La gente que ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida, saben de qué estoy hablando. El que no lo ha experimentado, pues quizás piensa que yo estoy loco, como te decía. Quizás piensa que eso son tonterías, pero esa es la realidad. Nosotros somos seres espirituales. Aunque no le guste a la gente, aunque no lo quieran admitir, aún los ateos que no quieren admitir la presencia de Dios, la existencia de Dios, ellos son seres con capacidad espiritual, pero han decidido no usarla. Han decidido ser rebeldes a la realidad que Dios le concedió. Y ese es su derecho. Miren, una de las cosas más importantes de Dios es que Dios respeta nuestras decisiones. Dios nos dio la capacidad de decidir y respeta eso.
Aun cuando nosotros decidamos en contra suya, Dios respeta eso. Dios no atenta contra la libertad que nos dio. Y eso es una de las cosas más grandes que tiene Dios. Dios es tan grande y maravilloso que nos dio a nosotros hasta la capacidad de decidir irnos al infierno. Si tú te quieres ir al infierno, esa es tu decisión y Dios la respeta. Dios no te va a obligar a otra cosa. Él te va a poner todas las alternativas ahí a tu disposición para que tú pues puedas decidir otra cosa, puedas decidir no hacerlo. Pero hay gente que hasta se burla de eso. Hay gente que, como decía un compañero de trabajo que yo tuve una vez, era un ingeniero bien preparado. Un día estábamos hablando en su oficina y él empezamos, no sé por qué, salió el tema del Evangelio y de Dios. Y él me decía estas palabras. Yo las vi como ignorancia. Con todo el conocimiento técnico que pudiera tener, era un ignorante en materia espiritual. Y él me decía, yo prefiero estar en el infierno que en el cielo, porque en el cielo todo va a ser aburrido. Porque la gente piensa, y la idea que tiene mucha gente del cielo es que cuando estemos allí vamos a estar así todo el tiempo. No, hermano, eso es una falacia. La vida en el cielo va a ser mejor que la que tenemos aquí. Es una vida que es semejante a esta, pero mucho mejor. Sin problemas, sin dificultades, sin dolor, sin amargura, sin temor a la muerte, sin nada. Vamos a estar participando, disfrutando de la vida eterna. Y a mí me dio una pena tan grande con aquel hombre, con toda su capacidad intelectual, con todo su conocimiento. Era un ignorante. Era un ignorante. Porque no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Cuando él decía que prefería el infierno porque era un sitio de acción y el cielo era un sitio aburrido. Eso es una ignorancia crasa. Y qué triste que hay mucha gente todavía con esa misma actitud. Yo a cada rato me encuentro con gente que piensa de esa manera. Y es triste reconocerlo, pero es la realidad. Por eso es que nosotros estamos aquí, a través de este medio, anunciándote el Evangelio y diciéndote lo que es la grandeza de Dios, diciéndote lo que significa Dios realmente. Porque queremos que tú pases de muerte a vida. Que el día que llegue tu muerte, tú tengas la certeza de que ahí no termina tu existencia. Ese es el problema que tiene mucha gente hoy. Piensa que la vida termina con la muerte, y no es así. Para mí la vida comienza con la muerte. Ese es lo que nosotros predicamos en el Evangelio de Jesucristo. La vida comienza con la muerte. Y obviamente comienza antes, para el que toma sus decisiones. Para mí comenzó hace muchos años, cuando yo decidí servir a Cristo, en mi juventud. Yo era un jovencito, pero yo tuve que tomar una decisión. Aun cuando yo nací en el hogar de un pastor. Mi papá era pastor desde antes de yo nacer. Y fue pastor hasta su muerte. Sin embargo, el hecho de que yo naciera en ese hogar no me garantizaba salvación. Yo tuve que tener mi propia experiencia porque el Evangelio es individual. El Evangelio trata con el ser humano en su carácter individual. Esto no es colectivo. Aquí usted no puede aprovecharse de que usted es hijo de un pastor o de un cristiano. No. Su padre podrá ser el mejor cristiano de la tierra, pero eso no lo hace usted acreedor a la salvación. Usted tiene que procurar su propia salvación. Y eso lo hace confesando a Cristo como Salvador. Ese es el medio. ¿Y por qué confesando a Cristo? Porque Cristo fue el que creó la oportunidad de salvación. ¿A través de qué? A través de su muerte. La Biblia dice, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Y Jesús vino para llevar en sí sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías lo dice. Todos nos habíamos descarriado. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno estaba haciendo lo que le daba la gana. Cada uno quería hacer las cosas a su modo. Pero dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Aleluya. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús aceptó ir a la cruz. Aceptó hacer el sacrificio. Aceptó morir por ti. Morir por mí. Aceptó hacer un sacrificio que abarca a la humanidad entera. Y lo grande del Evangelio es que no tiene que haber más sacrificio. Hay gente que postula un evangelio de sacrificio. No. El Evangelio es un evangelio de gozo, de vida, de bendición. Nosotros no podemos estar diciéndole a la gente que es necesario hacer sacrificio. Una vez, hace muchos años, mientras yo participaba de un viaje de estudios que tuvimos que dar por toda Europa, estábamos en una ocasión en la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Y ese día habíamos salido a
recorrer la ciudad y algunas otras áreas para observar proyectos de arquitectura, edificios interesantes, de buen diseño. Y cuando regresamos, yo recuerdo que yo fui de los primeros a entrar, pero fui el segundo en entrar al lugar donde nos estábamos quedando. Y cuando entré a la habitación, era una habitación amplia donde estábamos quedando muchos. Cuando entré a la habitación había otro compañero que había llegado antes y lo encontré tirado en el piso. Lo encontré tirado en el piso con un dolor en su cuerpo. Y yo pues lo veo así, me acerco y le pregunto, mira, ¿qué te pasa? Dice, no, es que tengo una taquicardia y un dolor que me está afectando muchísimo. Y yo le hice una pregunta, como cristiano que soy, le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que le pida a Dios que te sane? Pues yo creo en la sanidad divina y la he visto en acción. Aquel joven me dijo, no, porque cuando mi esposa se enferma, él era casado en aquel tiempo, cuando mis padres se enferman, cuando mi hijo se enferma, pues yo puedo pedir por ellos a Dios, pero yo no quiero pedir por mí, porque sufriendo yo aquí, pago un poco las cosas malas que hago. A mí me dio una pena tremenda con aquel joven. Le dije, pero es que eso no es así. Eso no es así, tú no tienes que sufrir. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ya sufrió por ti. Él sufrió todo lo que te correspondía sufrir a ti. Y Él lo que te ha dicho es que por sus llagas tú puedes ser curado. En virtud de que Él fue herido por ti, tú puedes ser sanado. Y eso es lo que Él desea ahora. Dios no quiere que tú sufras por nadie. Eso es una teología que enseñan algunas personas. Que nosotros cuando nos enfermamos y aceptamos ese sufrimiento, pues entonces nosotros estamos pagando algunas de las cosas malas que hacemos en la tierra. Y eso no es verdad. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere ni siquiera que tú te pierdas, como dice la palabra. Entonces cuando le expliqué esas cosas, le digo, ya Jesús lo hizo por ti. Volví a preguntarle a Dios si ora por mí. Y oré, ¿sabe qué? Dios lo sanó. Se levantó enseguida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. El Evangelio es bendición y vida. Y Dios no quiere que tú sufras. Dios lo que quiere es que tú te arrepientas de tus pecados. Que tú optes por la salvación y por la vida eterna. Eso es lo que Dios ha propiciado para ti. Eso es lo que Él desea de ti. Eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Eso es lo que nosotros queremos lograr en ti. Por eso acudimos a ti constantemente. Humanamente hablando, yo no tengo por qué estar aquí a esta hora. Podría estar haciendo un montón de otras cosas que quizás me beneficiarían a mí en el aspecto personal. Pero yo no estoy pendiente a eso. ¿Saben por qué? Porque Dios me llamó a ser ministro de Jesucristo, a predicar este evangelio y a decirte estas cosas que te estoy diciendo hoy. Por eso no me preocupa ni me afecta en manera alguna las demás cosas. No, prefiero estar aquí, prefiero estar contigo hablándote lo que dice la palabra para lograr en ti una reacción, y espero que sea favorable, no a mí, no a la iglesia, a ti mismo delante de Dios. Mi propósito, mi objetivo y el objetivo de nuestra iglesia es que tú adquieras lo que nosotros hemos adquirido, que trajo paz a nuestros corazones, que trajo vida, que nos dio una esperanza, que nos dio un deseo de vivir, que nos dio un deseo de participar de la vida eterna. Y eso es lo que queremos lograr en ti en este día y cada día que nos presentamos delante de ti. Y cuando Pablo habla del proceso, de muerte a vida, nos está hablando de eso. Y es importante para nosotros entenderlo, porque hay mucha gente que se ha olvidado. Y fíjate que Pablo dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y él dice, en los cuales, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis, en los cuales anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo. Él decía, y quiero especificar esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo anteriormente. Se supone que ahora, si tú confesaste a Cristo como Salvador, ya eso no está en ti. Pero en otro tiempo, tú estabas en pecado, tú estabas en delitos, tú estabas viviendo una vida desordenada, tú estabas viviendo una vida vacía. Aleluya. Pero ahora, cuando aceptamos a Jesucristo, ya nosotros no estamos ahí.
ahora tenemos vida. Y fíjate que Pablo habla del curso de la vida. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cuando estuviste en ellos en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo la trayectoria de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Es la palabra que Pablo usa. Siguiendo la corriente. Y yo quiero hablarte un minutito sobre eso. Porque ¿qué es la corriente de este mundo? Eso lo vemos constantemente. Eso, hay un ejemplo claro en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba ya en la tierra de Canaán, donde cada uno pues se estableció y empezaron a organizarse como pueblo. Dios le puso jueces para que fueran sus líderes, gente que respondía directamente a Dios y establecían las directrices, las pautas de Dios en el pueblo y la gente las seguía. Y estaban viviendo bien, porque Dios era su gobernante. Pero un día el pueblo hizo una asamblea y le dijo a Samuel, que era el juez en ese tiempo, el sacerdote Samuel, era juez, era el profeta de Israel, era el gobernante de parte de Dios. Y ellos le dicen a Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones. Nosotros queremos tener un rey. Oye, hermano, qué cosa triste, ¿verdad? Cuando la gente quiere seguir la corriente de este mundo y se olvida de los parámetros divinos. El mejor gobernante que pueda tener cualquier pueblo es Dios. Israel rechazó a Dios, teniendo el mejor gobernante, que les proveía de todo. Los gobernantes aquí nos meten muchas mentiras. Los gobernantes hacen promesas que no pueden cumplir. Los gobernantes toman decisiones que muchas veces no están a favor del pueblo. Pero la gente se empeña en tener gobernantes de esta tierra. Dios, que es el gobernante supremo, Dios, que es el que tiene todo el poder y toda la capacidad, tiene todos los recursos y puede darnos lo que nosotros necesitemos. Imagínese usted, Jesús una vez alimentó como 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Quién hace eso en esta tierra? Nadie. Ningún gobernante puede hacer eso. Se echaría a llorar el que piense que con 5 panes y 2 peces va a alimentar una multitud de 10 o 12,000 personas. Jesús lo hizo. Y Dios puede usar, Dios le envió maná al pueblo en el desierto. Dios le envió comida que venía, que amanecía todos los días frente a la casa de cada uno, frente a la tienda de campaña de cada uno. Amanecía cada día la porción que necesitamos para toda la familia. No tenía ni siquiera que ir a un supermercado, que ir a otro sitio, que ir al campo a buscar los productos. Dios le llevó la comida directamente a su casa. Home delivery, como dicen hoy. Sin necesidad de pagar, ni necesidad de hacer nada. Ellos tenían la comida, se levantaban por la mañana y recogían lo que necesitaban para el día. Y tenían comida abundante para todo el día. Y el pueblo se cansó de eso. Pero miren qué clase de gobernante es Dios, que atendió todas las necesidades del pueblo. Y un buen día el pueblo le dice a Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones. Pero las demás naciones no tienen a Dios. Las demás naciones no pueden resolver nada. Las demás naciones dependen de lo que el hombre con sus limitaciones pueda hacer. Y hay muchas cosas que los seres humanos no pueden hacer. Inclusive el egoísmo humano está presente siempre en el gobierno, en la gente que nos dirige. Y siempre hay algo de avaricia, de fraude, siempre hay algo de corrupción. Eso lo estamos viendo constantemente, no solamente en nuestro país, en todos los países de esta tierra. Una de las acusaciones más comunes para los dirigentes de un pueblo es la corrupción. Y eso está presente siempre. Por más que han tratado de erradicarla, no pueden, porque cada día hay más corruptos. Cada día, mientras más recursos haya, más corrupción hay. Y eso como que no queremos darnos cuenta. En Dios no hay corrupción. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Dios lo tiene todo. Y Él lo que hace es dar. Pero la gente quiere ser como los demás. A mí me molesta, oigan, quiero confesarle esto. A mí me molesta cada vez que oigo a alguien que dice que nosotros tenemos que hacer tal o cual cosa porque los demás lo hacen. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Eso habla mal de nosotros como pueblo. Si yo tengo que hacer las cosas porque otros los han hecho, entonces yo no tengo capacidad. Soy un ignorante y no tengo capacidad. Yo tengo que poder desarrollar mis propios sistemas, mis propios estilos. Y hay cosas buenas que se pueden copiar. Pero yo no tengo que copiar todo lo que otro hace porque el otro lo haga. Especialmente cuando son cosas que atentan contra la integridad del ser humano, que atentan contra la realidad nuestra como seres humanos, como seres espirituales. Ahora mismo en nuestro país
Hay una discusión pública sobre un concepto que en mi vida yo no había escuchado. Óiganme bien. Le han dado tanto énfasis a este asunto de las terapias de conversión, que en ello yo lo único que veo es una agenda para tratar de desestabilizar y para tratar de desprestigiar la iglesia. Porque el ataque está siendo contra la iglesia. Anoche yo leía el testimonio de una de las personas que acudió a las vistas públicas que está dando la legislatura para tratar un proyecto de ley y prohibir estas supuestas terapias. Como digo, yo la primera vez que oí de ella fue ahora cuando empezó esta discusión. En toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, yo nunca había escuchado algo como eso. Entonces están tratando de establecer que la iglesia utiliza terapias de conversión para cambiar supuestamente la tendencia de los homosexuales a ser homosexuales. Eso no es parte de la agenda de la iglesia. Yo quiero establecerlo claramente. No es parte de la agenda de la iglesia porque Dios no estableció eso. La palabra de Dios no habla nada sobre eso. Inclusive, yo quiero señalar algo. La agenda de la iglesia es espiritual. Y la agenda de la iglesia tiene que ver con la manifestación del poder de Dios en el mundo. Dios no mandó la iglesia, Dios no llamó a la iglesia, Dios no estableció la iglesia para que la iglesia dé terapias. La iglesia no es una entidad social. Aprendamos eso de una vez. La iglesia no es una entidad social. No es una entidad de trabajo social. La iglesia es una entidad espiritual. Y nuestra función es proclamar al mundo la grandeza de Dios. Nuestra agenda tiene que ver con la demostración del poder de Dios en el mundo. Que las cosas que nosotros hacemos responden a la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia y en medio del pueblo. Por eso nosotros no estamos llamados para dar terapia. ¿Sí? Cualquiera que intente hacer eso dentro del contexto de la iglesia está equivocado. Esa no es función de la iglesia. Esa es función de los psicólogos, función de los terapistas. Pero la iglesia no tiene por qué estar dando terapias a nadie. Inclusive lo que han dicho sobre las llamadas terapias de conversión. Pues mire, hermano, si eso es así, que encaucen a la gente que ha hecho eso. Que los acusen, que los metan presos. Porque la iglesia no está llamada a hacer eso. Inclusive, si alguien ha torturado a alguien, como están diciendo, ¿no?, que lo encaucen criminalmente. Porque la tortura es un delito. Y ahí nadie está autorizado a torturar a nadie. Y la iglesia no anda detrás de eso. La iglesia de Jesucristo tiene una agenda espiritual. La iglesia de Jesucristo está en el mundo para proclamar la grandeza de Dios y decirle al mundo que hay poder en Jesús. Y que lo que nosotros queremos lograr, lo logramos a través del poder de Dios, con la unción que el Espíritu Santo nos da. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en la liberación demoníaca. Yo creo que el propósito de Dios se cumple en la tierra a través de su pueblo, pero que es siguiendo una agenda directamente del cielo. No es la agenda de los hombres. Así que nosotros no tenemos nada que buscar en eso. Pero están tratando de señalarnos como culpables y responsables. Pero mire, déjeme decirle esto. En estas vistas, supuestamente ha testificado gente que ha dicho que han sido torturados y que los han maltratado. Inclusive un joven ayer decía que él 2 veces tuvo intentos de suicidio. Y yo quisiera saber dónde registraron esos intentos de suicidio. ¿Por qué supuestamente después de 10 años él dice que ha estado con eso en su mente y que ha tenido unos problemas serios? Y yo no tengo por qué dudar de eso. A lo mejor alguien lo dañó. Pero óigame bien. ¿Por qué no han señalado nombres? Si hay una persona que está maltratando gente, si hay una persona que está creando problemas psicológicos, emocionales, si hay alguien que esté torturando, esos son delitos. ¿Y por qué no los han encausado criminalmente? ¿Por qué no han señalado quién está haciendo eso? Yo quisiera que dijeran quién está haciendo eso. ¿Quién ha hecho tal cosa? ¿Quién ha maltratado a los niños? ¿Quién ha dañado la mente de los jóvenes? Yo quisiera que dijeran eso y no lo han dicho y no lo van a decir. ¿Sabe por qué? Porque la agenda es otra. El propósito es tratar de desprestigiar la iglesia, porque están acusando, señalando directamente a la iglesia como responsable de eso, y eso es falso. La iglesia está en el mundo para mostrar el poder de Dios. La iglesia está en el mundo para decirle a la gente que hay respuesta en Dios, y respuesta real y efectiva, sin tener que maltratar a nadie. Ni psicológica, ni materialmente, ni de hecho. Aleluya. Las palabras del apóstol Pablo. En su carta a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo dice: cuando yo estuve entre vosotros, no me propuse saber ninguna cosa, sino a Jesucristo y a este glorificado y a este crucificado.
Mi único interés fue proclamar la vida que Cristo da. Y proclamar que Cristo murió por ti, por mí. Ese fue mi único objetivo, dice. Y por eso dice, y ni mi palabra ni mi predicación. Óyeme bien. Ni mi palabra ni mi predicación, decía Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros no tenemos que darle terapias a nadie, sino con demostración de poder por el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que proclama la iglesia. Ahora, si es que la iglesia se ha olvidado de los propósitos que Dios le dio, si es que la iglesia se ha echado a un lado y ha tratado de volver a los problemas de Israel, cuando Israel dijo, queremos ser como las demás naciones. Si los demás están haciendo esto, yo tengo que hacerlo. Pues yo no. Yo no tengo por qué hacer lo que los demás hacen. Yo tengo que hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón que tenga que hacer y lo que me dice su palabra. Y lo que la palabra de Dios nos recomienda es buscar el rostro de Dios, señalar y proclamar la gloria de Dios, decirle al mundo que hay esperanza en Dios, decirle al mundo que hay poder en Dios para resolver las crisis. Pero si la iglesia quiere resolver crisis utilizando métodos humanos, ese es su problema. Y la iglesia va a tener que responderle a Dios por eso. Pero nosotros no podemos permitir que se siga mancillando el nombre de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es santa. La iglesia de Jesucristo costó sangre. La iglesia de Jesucristo se fundó, aleluya, sobre las bases del Calvario. Y nosotros tenemos que responder a eso. Yo estoy aquí como ministro de Jesucristo, diciendo lo que tengo que decir, porque a eso me llamó el Señor. Cuando Dios llamó a Elías, Elías no le tuvo miedo a Acab, aunque Acab fue el rey más malo que tuvo Israel. Pero él se presentó valientemente un día delante de Acab y le dijo, yo vengo de parte de Dios. Y aquí no va a llover más, dice Dios, hasta que yo lo diga. Elías era un hombre comprometido con Dios. Un hombre seguro de lo que estaba haciendo. Y Dios necesita gente segura. Dios necesita gente comprometida con su evangelio, con su palabra, con el poder de Dios. Iglesia, cualquiera que me esté escuchando hoy, cualquier pastor que me esté escuchando, yo quiero decirle esto. Tu responsabilidad con el mundo es proclamar la grandeza de Dios. Tu responsabilidad es tener que mostrar al mundo que hay poder en Dios, que la iglesia es un instrumento de poder en la tierra para proclamar la grandeza de Dios y para declarar libertad a los cautivos, para proclamar, aleluya, el año agradable de la buena voluntad de Jehová, para traer sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, abrirle las puertas de la cárcel a los presos. A eso nos llamó el Señor como iglesia, no a ser como los demás. Aleluya. No hacer lo que los demás hacen. Quizás a alguien le funcione alguna de esas técnicas, pero ese no es el propósito del evangelio. Mire, hermano, nosotros hemos sido llamados a ganar almas, repartiendo ropa y así dando ayuda económica. A eso no nos llamó el Señor. La iglesia no es una institución de bienestar social. La iglesia es una agencia del poder de Dios. La iglesia es una institución divina, con atributos divinos, con poder divino. Y tenemos que proclamarlo a voz en cuello. Aunque el mundo no nos quiera oír, aunque nos persigan por eso, aunque digan que estamos locos, aleluya. Por eso a mí no me importa. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y esto no es asunto de tener conocimiento humano. Mire, yo estudié 7 años en la universidad. Tengo una maestría con honores de la Universidad de Puerto Rico. Y puedo tener un montón de conocimiento en diferentes áreas, pero eso no es lo importante. Dios no me llamó a mí para ejercer mi profesión en la iglesia. Cuando a mí me invitan a predicar o cuando yo me presento ante el mundo a predicar, yo no me presento como arquitecto, yo me presento como pastor, como ministro de Dios. Y mi herramienta es la palabra. Y eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que estoy haciendo. Yo no quiero ser como los demás. Yo quiero ser como Dios me hizo, como Dios me puso, como Dios me llamó. Yo quiero seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Aleluya. Y vuelvo y le digo a la legislatura de quien sea, si han maltratado gente, si han torturado gente, métalos presos, porque se lo merecen, porque esos son delitos. Pero no trate de inmiscuir la iglesia en estos asuntos que no tienen nada que ver con la iglesia. La iglesia no es una agencia de terapias.
Y si alguien lo está haciendo, que pague por ello. Pero nosotros, como iglesia de Jesucristo responsables, tenemos que proclamar lo que es la verdad de Dios para el mundo. Y la verdad de Dios es que Jesucristo vino para morir por ti. Y a través de su muerte tú tengas vida. Vida a través de la muerte. De eso es que se trata el Evangelio. Y eso es lo que yo tengo que decirte en este día. Aleluya. Porque cuando Dios me llamó, me dijo, predica. No me dijo, reparte ropa. No me dijo, dale dinero a la gente. No me dijo, resuélvele problemas de bienestar social a la gente. Dios no me mandó a eso. Dios me dijo, predica mi palabra. Como decía Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder por el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe que yo proyecto a tu vida no puede ser por el conocimiento que yo tenga, no. Tiene que ser por el poder de Dios que tú veas en mí, si es que lo es. Y yo tengo que preocuparme por eso, porque yo pueda proyectar a ti la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, que Dios es real y que Dios va a seguir trabajando contigo en la medida en que tú te sometas a su voluntad. Eso es lo que proclama la iglesia de Jesucristo. Así que allá el mundo con sus locuras, allá los sociólogos con sus terapias de conversión, a mí no me importa eso. Y vuelvo y digo, y lo repito nuevamente, si alguien ha hecho eso y es maltrato y es tortura, métanlos presos porque lo merecen. Pero déjenos tranquilos a la iglesia. La iglesia no estamos para eso. No somos como las demás naciones. No nos interesa eso. Aleluya. El pueblo rechazó a Dios. Cuando dijo eso, rechazó a Dios. Pues nosotros no podemos rechazar a Dios. Yo sigo adelante con mi Dios. Y sigo predicando lo que Dios me mandó a predicar. Y sigo diciendo lo que Dios me mandó a decir. Y si a ti no te gusta, pues tienes la opción de tomar las acciones. Pero la mejor acción que tú puedes tomar es ir donde Cristo. Pregúntale a Cristo directamente, no me creas a mí. Yo no te tengo que convencer. Una vez una persona me dijo, es que a mí tú no me vas a convencer. Estábamos hablando sobre aspectos espirituales. Me dijo, a mí tú no me vas a convencer. Yo veo que a mí no me interesa convencerte. Yo no tengo por qué convencerte a ti. A mí sí me interesa que tú te convenzas. Porque cuando tú te convences, eso no te lo quita nadie. Si yo te convenzo, después de mí viene otro con mayor poder de convencimiento del que yo pueda tener y te convenció de otra cosa y tú sigues haciendo otra cosa. No, yo no quiero convencerte, yo quiero que tú te convenzas, que tú desarrolles convicciones, que tú creas aquello en lo cual crees, que tú puedas estar seguro de aquello en lo cual tú crees y tengas una vida a tono con eso. Ese es mi objetivo, no es otro. Así que no me interesa lo que hagan los demás, no me interesa lo que hagan las demás naciones. Si otros allá quieren hacer lo que les dé la gana, quieren matar gente, quieren hacer eso, es su problema y responderán por eso. Pero nosotros no. Nosotros somos embajadores del Rey. Nosotros somos los siervos, los ministros de Dios que hemos sido llamados para proclamar su grandeza y mostrar al mundo su poder. A eso es que yo te cito en este día. A eso es que yo te invito en este día. Para eso es que estoy aquí delante de ti. Aleluya. Y termino diciéndote, solamente en Dios hay alternativa. Aleluya. Cuando es un problema espiritual, no lo puedes resolver por vías humanas. No puedes. Los problemas espirituales se resuelven espiritualmente y se resuelven con el poder de Dios. De eso es que se trata. Y eso es lo que yo tengo que decirte. Así que te invito una vez más para que te acerques a Dios, para que busques en Dios la alternativa. No recurras al ser humano. El ser humano está cargado de otras cosas. Todos los seres humanos, como humanos, tenemos nuestras deficiencias. Yo estoy cargado de defectos como humano. Pero Dios me llamó como ministro suyo y como ministro de Dios, yo tengo que dar una respuesta divina. Dar una respuesta conforme al propósito de Dios, no conforme a lo que yo crea. Así que Dios te bendiga en este día. Estamos a tus órdenes. Y queremos que tú tomes una decisión importante, la más importante de tu vida. Por eso es que te invitamos. Yo te invito para que seas miembro de la familia de Dios.
para que te integres a la iglesia de Jesucristo, que es universal. No te estoy invitando a un grupo particular, te estoy invitando a Dios. Te estoy invitando a que vengas delante de Dios y le rindas tu vida. Claro, después que le rindas tu vida, tienes que seguir adelante, no puedes volver a hacer lo mismo, tienes que cambiar tu vida. Y ese cambio te lleva a participar con nosotros en el ámbito que sea. Nosotros estamos para servirte, pero lo importante es que tú sirvas a Dios. Hay muchas iglesias, buenas iglesias en este mundo. Y te invito a que escojas las que tú quieras, siempre que te hable la verdad. Siempre que te diga las cosas como son. No como nosotros quisiéramos que fueran. Yo puedo decirte las cosas como yo quisiera que fueran, pero con eso no logro nada. Yo tengo que decirte las cosas como son, como Dios las estableció. Esa es mi función y ese es mi propósito en este día. Dios te bendiga, aleluya. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, llámanos, escríbenos. Déjanos saber que el Señor te tocó. Déjanos saber que el Señor obró en tu vida, aleluya. Y vamos a orar por ti y vamos a recibirte en el seno de la iglesia, y te vamos a ayudar en lo que sea menester, en lo que esté a nuestro alcance. Así que Dios te bendiga. Oramos. Padre, te doy la gloria. Mi alma te engrandece, Señor, porque una vez más tú me has permitido traer tu palabra, mi Dios, como tú la estableciste, Señor. No como yo quiero ni como yo entienda, es como tú dices, Padre mío. Gracias por esta palabra. Toca tú los corazones y motiva a mucha gente, Señor, a acercarse a ti. Sabemos que este tiempo es difícil y seguirá empeorando, mi Dios. No esperamos muchas cosas mejores. Sabemos que va a seguir hacia atrás. Va a seguir cuesta abajo, Señor. Pero nosotros seguimos avanzando cuesta arriba, aunque sea difícil. Porque es la dirección correcta para encauzarnos hacia ti. Llénanos de tu bendición y de tu poder. Permítenos dar testimonio, Señor, de que somos agradables ante ti. Y permítanos, Señor, seguir proyectando tu grandeza al mundo. Te ruego, mi Dios, que intervengas en las vidas de aquellos que están en necesidad. Los que te necesitan, mi Dios, porque están lejos de ti, tráelos, acércalos, Señor. Toca sus corazones, muéstrales el camino y permíteles tomar decisiones que sean favorables a sus vidas. Bendice a los que están enfermos, Señor, atiéndelos tú y sánalos. Señor, los que están en condición de gravedad, Señor, tócales ahora mismo. Dales nuevas fuerzas, mi Dios. Dales salud. Señor, aquellos que están en estado crítico, que están en las unidades de cuidado intensivo, ahora mismo, Señor, con el poder maravilloso que solo tú tienes, tócales aquí donde estén. Tócales, mi Dios. Imparte vida, Padre mío. Imparte vida, Señor, y glorifícate. Permite que ellos puedan ser agradecidos y testificar tu grandeza y adorarte por ello. Señor, los que están afligidos, consuélales. Los que están atados, libértalos. Atiende toda necesidad conforme a tu propósito eterno. Te damos la gloria y te damos las gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Tuya es toda gloria. Tuya es mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Te agradezco tu sintonía. Espero que quieras seguir recibiendo de Dios cada día y que te comuniques con nosotros si tienes alguna situación en la cual te podamos ayudar. Estamos en la mejor disposición de hacerlo. Y te esperamos el próximo domingo para otra actividad como esta, aunque el domingo próximo estaremos en vivo. Vamos a estar desde el patio de nuestro templo, vamos a estar transmitiendo nuestro culto a esta misma hora y esperamos de verdad que el Señor te bendiga ampliamente y tú puedas experimentar su grandeza. Aleluya. Está pendiente porque todavía estamos inciertos. La hora puede ser a las 9 o las 10, pero te vamos a notificar la hora que sea. Puede ser esta hora o a las 10, pero no más tarde de eso. Así que está pendiente porque queremos que seas partícipe de un culto nuestro en vivo, donde la gloria de Dios se va a estar manifestando. Así que igual martes y jueves estamos contigo nuevamente con el liderato de nuestra iglesia, con unos programas muy hermosos que estamos llevando a cabo para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Hasta luego. Hermoso el mensaje de la palabra del Señor a través de los labios de nuestro pastor,
Amén. Y damos gracias a Dios por este mensaje, esperando, amén, que haya calado hondo en cada uno de vuestros corazones y que Dios haya hablado a cada uno de sus vidas. Recordando siempre, amado, aleluya, que la vida es una, amén, y la vida la da Dios. Así que después de la muerte, amén, hay una puerta para una vida maravillosa con el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y queremos recordarte, amén, que pronto estaremos empezando, amén, nuestros cultos presenciales, amén, en nuestra iglesia. Ya pronto pues nos dirán cuándo será ese día, donde vamos todos a estar juntos, donde todos vamos a estar, amén, adorando a Dios unánime, donde todos estaremos gozándonos, donde todos estaremos, aleluya, alegrándonos y cantando, aleluya, juntos para la gloria y la honra del Señor. Así, amados, y amigos, que alguna necesidad que tenga, amén, comunícate con este teléfono, 787-887-3558. Ese es el teléfono de nuestra iglesia. Cualquier petición, amén, la recibiremos, amén, y estaremos orando por ti. Aleluya. Así que antes de despedirnos, queremos hacer una oración por los enfermos, y dentro de esta oración, amén, queremos presentar la mamá, amén, de un compañero bombero, del compañero Eri Rosado, amén, en que trabaja en la estación de bomberos de Río Grande, que nos ha pedido la oración por su mamá. Así que, amados, vamos a orar por ella y vamos a orar por los enfermos, y oramos para concluir este culto. No antes se hacerte ese llamado maravilloso después de estos cánticos, después de este mensaje poderoso, hacerte un llamado de que si quieres aceptar a Jesucristo como Salvador personal de tu vida, ahí donde estás, ahí tú solito, ahí donde estás, tú cierres tus ojos, amén, levantes tus manos y entregues tu vida al Señor y acepte a Cristo como el Salvador personal de tu vida. Padre, te adoramos y te glorificamos, oh Dios. Gracias por este culto, gracias por los cánticos, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has hablado, Señor, a la vida. Gracias, Señor, aleluya, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. En este momento vamos delante de ti, oh Dios, presentándote los enfermos. No importa, Señor, la enfermedad que tengan, Señor amado. No importa, oh Dios, aleluya, la gravedad de ella. No importa, Señor, el tamaño de ella. Aleluya, tú eres el médico por excelencia. Para ti nada es imposible, oh Dios. Si levantaste a Lázaro, aleluya, de 3 días de muerto, Dios amado, ninguna enfermedad para ti es imposible, porque tú eres nuestro sanador. Yo te presento a la mamá, Señor, de nuestro compañero Eri Rosado Ortiz, oh Dios, amén, que ha pedido la oración por su mamá, oh Dios. Yo te la presento, Señor, tú sabes su condición, Señor amado, aleluya. Yo te pido que donde ella esté ahora, Señor, tú la visites y tú pongas tu mano poderosa y de salud, Señor, y de virtud sobre su cuerpo, Padre amado, y toda enfermedad desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. Y todos aquellos, Señor amado, aleluya, que están enfermos y necesitan salud, tú eres el Dios poderoso, el Dios que sana, el Dios que restaura, aleluya, los cuerpos, Señor amado, y que muchas veces, Señor amado, aleluya, toca los corazones, Señor amado, aleluya, Padre amado, para que ellos puedan, Señor, sentir, oh Dios, en sus cuerpos el toque poderoso de tu mano sanadora, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y le declaramos salud para la gloria y la honra de tu nombre. Vamos a despedir, Señor amado, este culto, aleluya, Padre amado, dándote en todo momento la gloria, la honra, Señor, esperando ese día maravilloso donde vamos a estar juntos para adorarte, Dios amado. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, mi amado hermano.
y síguenos visitando, aleluya, a través de estas páginas, amén, del internet, Señor amado. Los martes, nuestro culto, los jueves, nuestro culto, y los domingos, aleluya, en la mañana, nuestro culto dominical. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.